Bien, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ana Belén Quispe Aguilar y bueno, yo hoy le voy a explicar acerca de los músculos del abdomen, el cual nos tocó específicamente la región posterior o lumboilíaca. ¿Ya? Es importante recalcar que los músculos del abdomen se constituyen en gran parte las paredes abdominales, las cuales están recubiertas por la hoja parietal del peritoneo, cerrada superiormente por el diafragma e inferiormente limitada por la pelvis. Ahora bien, en la región posterior o lumboilíaca existen o está comprendida por tres músculos, que dos de ellos, de los cuales voy a hablar a continuación, son muy importantes y que constituyen esta región. Y estos son el cuadrado lumbar y el psoas ilíaco y el psoas menor. Vamos a comenzar con lo que es la descripción del cuadrado lumbar. Este músculo se inserta por abajo en el ligamento iliolumbar y por fuera de este ligamento en el labio interno de la cresta ilíaca, en una extensión de 2 o 3 centímetros. Desde aquí, sus fibras se dirigen hacia arriba y se van a insertar las externas en el borde inferior de la duodécima costilla y las internas en el vértice de la apófisis transversa de las 4 primeras vértebras lumbares. Ahora bien, este músculo, el cuadrado lumbar, está comprendido por 3 clases de fascículos, como lo vemos ahí en la imagen: los fascículos verticales, los fascículos oblicuos y los fascículos oblicuos descendentes. Pues bien, los fascículos verticales, que se extienden desde el ilion hasta la 12ª costilla. Los fascículos oblicuos, que van desde el ilion o del ligamento iliolumbar a la apófisis transversa de la columna lumbar. Y por último, los fascículos oblicuos descendentes, que se extienden desde la 12ª costilla a las mismas apófisis transversas. Bien, con respecto a su relación, el músculo cuadrado lumbar ocupa una gran cantidad de espacio dentro del abdomen y por lo tanto está muy cerca de muchas estructuras. Por ejemplo, el colon, los riñones y el diafragma están ubicados ventralmente al músculo, mientras que los músculos intrínsecos de la espalda se encuentran en posición dorsomedial. Ahora bien, este músculo, por medio de esta doble hoja aponeurótica, está en relación por detrás con los músculos de los canales vertebrales, por delante, mejor dicho, con el músculo psoas, el riñón y también con las porciones verticales del colon. Ahora bien, entre el psoas y el cuadrado de los lomos pasan 2 ramas del plexo lumbar, que serían el abdominogenital mayor y menor. También en la parte de la vascularización, este músculo está vascularizado por ramas procedentes de las arterias lumbares. La inserción costal es irrigada por la duodécima intercostal y la inserción ilíaca por la rama posterior de la iliolumbar. Ahora bien, con respecto a la inervación, el cuadrado lumbar está inervado por el duodécimo nervio intercostal y también por los ramos muy delgados procedentes de las ramas anteriores de los 3 o 4 primeros pares lumbares. Ahora, con respecto a la acción, unilateralmente se encarga de la inclinación del mismo lado de la contracción de la columna lumbar. Bilateralmente desciende la última costilla en la expiración. Más específicamente, si el músculo cuadrado de los lomos toma su punto fijo en la pelvis, inclina hacia sí la columna lumbar por sus fascículos iliotransversos y baja las costillas por sus fascículos costales, que sería expirador. Bien, eso ha sido con respecto a la descripción del músculo cuadrado lumbar. Ahora vamos a pasar a lo que es el músculo psoas ilíaco. Este músculo está situado a la vez en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo. El psoas ilíaco está constituido por 2 porciones, como lo podemos ver ahí, la porción del psoas y la porción ilíaca. Ahora bien, con respecto a sus inserciones, estos dos tienen diferentes elementos que se pueden examinar por separado. En la porción del psoas está
como se lo llama también el gran psoas o simplemente el músculo psoas, presenta la forma de un huso alargado, tendido de la región lumbar al trocánter menor. El psoas presenta inserciones superficiales e inserciones profundas en las dos paredes de este ángulo, una de las cuales es interna y la otra posterior. Pues bien, también comprende diferentes tipos de fascículos. Los fascículos anteriores, que de estos fascículos anteriores, unos son superficial y otros son profundos. Y los fascículos superficiales que se insertan en la cara anterior de los discos intervertebrales. También se encuentran los fascículos profundos anteriores que se insertan en la cara lateral de los discos intervertebrales. Como segundo tenemos a los fascículos posteriores o costiformes. Este músculo, el psoas, se inserta por fascículos distintos en la cara anterior y también en el borde interior de la duodécima costilla. Ahora bien, en la porción ilíaca se designa más comúnmente con el nombre del músculo ilíaco. Bueno, se lo conoce de esa forma. Y es un músculo triangular en forma de abanico situado en la fosa ilíaca interna. Esta toma origen por arriba en los 2/3 superiores de esta fosa, en el labio interno de la cresta ilíaca, así como en el ligamento iliolumbar, donde algunos de sus fascículos se confunden a veces con el músculo cuadrado lumbar. También en la base del sacro y en la mitad posterior de la línea innominada. Por otro lado, en las dos espinas ilíacas anteriores y en la escotadura que las separa. Y finalmente, en la cara anterior de la cápsula articular de la cadera. Ahora bien, con respecto a las relaciones de este músculo, el psoas ilíaco presenta importantes relaciones que también pueden ser descritas a través de 3 porciones: porción lumbar, porción ilíaca y porción crural. En la región lumbar, al principio el psoas está en relación por delante con el diafragma, cuyo arco lo cubre, el psoas menor, el riñón y los vasos renales, el uréter, los vasos espermáticos y útero-ováricos, y con las porciones verticales del colon. Por detrás descansa sobre la apófisis transversa de las vértebras lumbares, sobre los músculos intertransversos y el cuadrado lumbar, del que se encuentra separado por la hoja anterior de la aponeurosis del transverso, así como por las ramas anteriores, de los nervios lumbares. Bien, ahora con la porción ilíaca, que esta porción, el músculo se relaciona por su cara anterior con el ciego y el apéndice a la derecha, con el colon ilíaco a la izquierda, del que lo separa el peritoneo y también el tejido celular subperitoneal. Estas relaciones es necesario que se examinen en los cortes frontal y sagital adjuntos de este músculo. Ahora bien, el borde interno es seguido por la arteria ilíaca primitiva, luego por la arteria y vena ilíaca externa. Este borde es cruzado por el uréter y los vasos espermáticos, que serían esto en el hombre, y útero ovárico en el caso de la mujer. Ahora, el borde externo consigue también el contorno de la cresta ilíaca, contiguo a las inserciones del músculo transverso del abdomen. Estas ramas ilíacas de la arteria iliolumbar y de la arteria circunfleja ilíaca siguen la cara profunda de este borde, emitiendo en su curso colateral a la masa muscular. Y por último, la porción crural, que por supuesto el psoas ilíaco pasa por debajo del arco crural, llenando todo el espacio que se haya comprendido entre este arco, la cinta iliopectínea y el surco anterior del hueso coxal. La cinta iliopectínea lo separa, hace una separación, y el nervio crural está
por el contrario en la vaina del músculo y por debajo del arco que expansiona en sus ramas terminales. Con respecto a la vascularización, este músculo está muy vascularizado por los siguientes elementos: arterias lumbares, la iliolumbar, la obturatriz, la ilíaca externa y la femoral. Muy bien, las ramas de las arterias lumbares riegan la parte superior del psoas, ¿ya? Ahora, la rama anterior de la iliolumbar se distribuye casi por completo en el psoas ilíaco, lo que da ramos importantes de las dos porciones del músculo. La circunflefa, por otra parte ilíaca, por su lado inferior, da ramas ilíacas que se unen con los ramos de la iliolumbar. La ilíaca externa también abandona arteriolas variables y también, sin embargo, se encuentra en el vaso de cierto volumen que llega al psoas. Un cierto volumen, ¿por qué? Porque después llega a dividirse. La obturatriz, por otro lado, emite a veces un ramo bastante voluminoso que penetra en el psoas después de haber cruzado la cara profunda de la ilíaca externa. En esta región, en la región crural, el psoas recibe ramos de la femoral primitiva o de la femoral profunda, o también como se llama superficial. Pues bien, ahora la inervación, cuando hablamos de inervación, también estábamos diciendo que el psoas recibe las ramas colaterales directas, que son bastante cortas, una larga rama, también que sería el nervio inferior del psoas, así se denomina, que se desprende del nervio crural en la región lumbar y penetra en el músculo del arco crural. Por otra parte, los nervios de la porción ilíaca están en número de 3 o 4, que proceden del borde externo del crural y penetran en el músculo por su cara superficial. Y por último, con respecto a la acción de este músculo, considerando ya sea desde el punto de vista de su acción, este músculo, el psoas ilíaco, dobla el músculo o el muslo sobre la pelvis. O sea, además aproxima el fémur, hace una especie de flexión, aproxima el fémur a la línea media y le comunica un movimiento de rotación hacia afuera. El movimiento de flexión es muy potente, como lo dije, y el de rotación es un poco débil. Pero este músculo es neutralizado en la flexión directa por el tensor de la fascia lata, el rotador ligero hacia afuera. Y es por eso que esta es muy importante, la acción de ya que también de hecho la parte que es más, la acción primaria se podría decir, es la flexión de la cadera y la flexión de la columna lumbar, lo que la constituye un papel importante en la estabilidad de la postura erguida de las personas y también de la propia cadera, lo que eso también de alguna manera nos ayuda a que podamos desplazar y caminar con mayor facilidad, ¿no? Entonces estos músculos son realmente muy importantes para el desarrollo de nuestro cuerpo, ¿no? Y que comprenden diferentes funciones que podrían ser determinantes para nuestro buen funcionamiento, ¿no? Y bueno, doctor, eso fue lo que le quise explicar. Los dos músculos que describí yo a continuación fueron el cuadrado lumbar y el psoas ilíaco, que fue lo que en esta ocasión me tocó exponer. Bien, muchas gracias por su atención. Espero me haya comprendido, doctor. Gracias.